Estatal de Climático asociado. Gracias por la invitación aquí a participar en el programa. Sí, pues quisiera que antes de empezar como el tema que nos ha regalado para esta linda tarde nubladita ya, sobre los ciclones del Pacífico mexicano y su impacto en Baja California Sur. Pero antes de eso me gustaría, pues dada la introducción que le hemos dado, que también nos platicara un poco al auditorio cómo ha llegado usted a este proceso de investigación sobre el clima, es decir, ¿por qué escogió esta línea de trabajo sobre el clima y si puede contagiarnos después sobre los conceptos de qué son los ciclones, por ejemplo? Bueno, pues desde niña me llamó la atención la cuestión de los huracanes. En realidad no comprendía muy bien qué era un huracán cuando era niña. Siempre platico que en la escuela poníamos todos los días las observaciones acerca del clima, ¿no? El cielo, cómo estaba el viento, cómo la temperatura, ¿no? Hacíamos nuestras observaciones. Y a veces cuando hacía mucho viento, yo vivía en la Ciudad de México, poníamos vientos huracanados. En realidad, pues no comprendía el concepto de que era un huracán. Con los años, pues que me vine a vivir a Baja California Sur, pues empecé a conocer estos fenómenos realmente, a saber realmente que era un viento huracanado, ¿no? Pero aún así, pues el tema en sí no lo conocía. Entonces fue cuando inicié mis estudios de doctorado, que en realidad quien fue inicialmente mi director de tesis, él me propuso estudiar el tema de la marea de tormenta, ¿sí? La marea de tormenta, pues es la elevación que tiene el nivel del mar cuando hay un ciclón tropical. Cuando se forma un ciclón tropical, se da una elevación en el nivel del mar y esta a su vez es empujada por los vientos hacia la costa. Entonces el nivel del mar se incrementa en la costa. Entonces yo hice mi tesis de doctorado sobre esto, hacer un modelo matemático que nos permitiera simular el nivel del mar ante la presencia de ciclones tropicales. Entonces, para poder realizar este modelo, pues yo tenía que comprender realmente en qué consistía un ciclón tropical, ¿no? Su proceso de formación, su proceso de formación de las paredes nubosas, cómo es su trayectoria, cómo seguía la trayectoria, porque yo tenía que hacer una simulación de todo esto, ¿no? Entonces es así como empiezo a estudiar a fondo los ciclones tropicales y pues se me convierte en un tema muy apasionante, ¿no? Que me gusta mucho. Sí, y pues bastante pertinente para este estado, para este país incluso. Entonces, doctora, ¿qué es un ciclón o cómo se diferencia de los otros fenómenos hidrometeorológicos, por favor? Sí, bueno, ciclón en general, pues hay muchos tipos de ciclones, ¿verdad? La palabra ciclón viene del griego kiklón, que significa círculos en movimiento. Entonces, todos aquellos fenómenos que son movimiento de aire en círculo son ciclones. Tenemos desde las trombas, los tornados en sí son un tipo de ciclón. Y bueno, tenemos los ciclones tropicales, hay ciclones extratropicales, hay ciclones en el Ártico, y cada uno tiene un proceso diferente. En particular, los ciclones tropicales, que son los que afectan a México principalmente, aunque también tenemos tornados de repente, pero los ciclones tropicales nos afectan tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Es un fenómeno que se forma en los océanos cuando la temperatura del mar está por encima de los 27 grados centígrados. Esa es una condición que se tiene que dar. Al haber una temperatura alta, la evaporación, hay mucha evaporación y esa evaporación genera una baja presión. Al haber una baja presión, las masas de aire que están alrededor tienden a compensar esa baja presión
y tienden a moverse desde los puntos de alta presión hacia el centro de baja presión y empiezan a moverse, forman corrientes y estas corrientes con el movimiento de la Tierra, la rotación de la Tierra, es lo que le va a dar el movimiento circular al ciclón. Entonces empieza a rotar y a mayor evaporación pues va a ir tomando mayor fuerza. Entonces se inicia como una depresión tropical y conforme van aumentando los vientos, se va incrementando, pasa a ser una tormenta tropical y posteriormente a un huracán, ¿sí? Y además, pues inicia los ciclones del Pacífico, pues inician su movimiento hacia el noroeste generalmente, sobre todo en los primeros meses. La temporada de huracanes inicia el 15 de mayo, ¿sí? Y termina el 15 de noviembre en el Océano Pacífico. Entonces, en estos meses es cuando se dan esas condiciones de temperatura, ¿sí? Que permiten la formación de los ciclones tropicales. Así es la formación de estos fenómenos. Sí. No, sí, muy interesante, sobre todo por lo que acaba de mencionar, por lo de la rotación del planeta. Creo que cada evento y suceso está conectado entre sí. ¿Podría platicarnos desde esa perspectiva, para el planeta, cómo es que se genera este fenómeno en esta zona del Pacífico y qué diferencia hay entre lo que se forma en el Atlántico? Si pudiéramos tocar poco por ahí. Bueno, los ciclones que se forman en el Atlántico el fenómeno es semejante, ¿sí? El proceso es exactamente el mismo, aunque tenemos condiciones ligeramente diferentes en uno y otro océano, pero los ciclones en sí tropicales, ambos los que nos afectan a nosotros en el Atlántico como en el Pacífico, su proceso es el mismo, ¿sí? Nos afectan de diferente manera. Los ciclones del Pacífico tienen la característica de que México es el único país que recibe el impacto prácticamente de los ciclones del Pacífico. Rara vez llegan a Estados Unidos, muy rara vez, ¿no? O llegan a Hawái en ocasiones también, aunque esos principalmente son ciclones que se forman más en el Pacífico Central. Y pues los ciclones del Atlántico pues afectan a muchos países, ¿no? A todas las islas del Caribe y afectan pues a Estados Unidos con mucha frecuencia, ¿no? Esa es una de las características que los diferencia. En esa perspectiva, como el país no crítica a veces. Entonces, y para esta zona, usted le ha llamado el título en el Pacífico mexicano. ¿Qué referencias hay entonces de que por qué en estas están los que llegan a Quintana Roo y que están del otro lado del océano, ¿no? Pero sí llegan con más frecuencia a esta parte de la costa del Pacífico y parece que siempre es la tendencia y tocar Baja, no irse sin tocar Baja California, porque no es la expresión. ¿A qué se debe ese fenómeno de atracción? ¿Las aguas están más tibias? ¿Qué es lo que va pasando en esta zona que los va atrayendo? Bueno, lo que pasa es que generalmente se forman en el istmo de Tehuantepec, los ciclones del Pacífico, ¿sí? Entonces se forman muy cerca de México. Empiezan, como mencionaba, su viaje hacia el noroeste, se inician en el istmo de Tehuantepec, la mayor, pero bueno, en ocasiones, los primeros meses suelen recurvar e impactar los estados del sur de México, ¿sí? Entonces son fenómenos que se forman prácticamente en el Pacífico mexicano, ¿sí? Entonces, en los meses de mayo, junio, impactan a Oaxaca, a Chiapas, a Oaxaca, además de que su formación es en esa zona, ¿no? Desde que se forman ya están teniendo un efecto importante en toda la parte sur de México, ¿no? Hacían su viaje y en los meses de julio, principalmente agosto, septiembre, aunque inicien su viaje hacia el noroeste,
llega a cierta latitud que recurvan, o sea, subcurvan y vuelven a girar hacia México, ¿sí? Y es en los meses en que impactan más al norte, es decir, ya vienen a impactar a Baja California Sur, aunque muchas veces inician su viaje casi hacia el norte, impactando también directamente a la península de Baja California. Meses de agosto y septiembre principalmente cuando tenemos el impacto en Baja California Sur. Entonces es la posición geográfica de México la que hace que estos fenómenos tengan el mayor impacto en México, ¿no? En cambio los del Atlántico pues se inician más alejados del país y algunos suelen, ya los que entran por el Caribe pues suelen impactar, ¿no? A México suelen impactar siempre a todas las islas del Caribe. Entonces es la posición geográfica que tenemos igual en Baja California Sur la que hace que el impacto sea más directo. Una ventaja que tenemos en Baja California Sur es que cuando estos ciclones tienen su generalmente es en la parte central del Pacífico mexicano, ¿no? A la altura, cuando están en latitudes más o menos a la altura de Jalisco, es cuando tienen su mayor intensidad y luego empiezan a debilitarse. Entonces a Baja California Sur generalmente ya llegan debilitados, ¿sí? Hemos tenido muy poco impacto de huracanes de categoría 3, de categoría 4, pues el que más se ha acercado es Lisa. De los huracanes de 55 años, ¿sí? 55 años es lo que tenemos, en realidad es una serie de tiempo muy corta para lo que es la vida del planeta, ¿verdad? Entonces, información así confiable es de 55 años. En estos 55 años, en Baja California Sur, hemos tenido el impacto de 3 huracanes de categoría 3, ¿sí? Que ha sido el huracán Olivia en 1967, un huracán de categoría 3 que ingresó al Golfo de California, ¿sí? Ingresó atravesando la península, o sea, ingresó a la península más o menos a la altura de Santa Fe, por el Pacífico, atravesó la península y ya en el Golfo de que dio a recurvar, se intensificó a categoría 3, impactó Mulegé con categoría 3. Eso de los más intensos, pues impactó solo el área de Mulegé, ¿no? Más o menos del municipio de Mulegé. Otro huracán de categoría 3 que nos ha llegado, pues fue Kiko en 1989. El huracán Kiko, que también ingresó por el Golfo, ese sí se formó pues muy cerca del Golfo de California, prácticamente en el Golfo de California, y rápidamente recurvó hacia la península y atravesó por la zona de Los Cabos para salir al Pacífico. Es muy raro que este tipo de trayectorias, son raras de que entren por el Golfo y salgan hacia el Pacífico, generalmente es al revés. Entonces ese fue el huracán Kiko con categoría 3 en 1989. Y bueno, el siguiente huracán de categoría 3 que hemos tenido, el huracán Odile en el 2014, pues ingresó, aunque alcanzó la categoría 4, ingresó a la península ya un poquito debilitado a categoría 3, aunque estaba en los límites casi a la categoría 4, pero pues se consideraba ya de categoría 3, y sí atravesó toda la península, ¿sí? Y pues ya sabemos el gran impacto que tuvo. Entonces son los 3 huracanes que hemos tenido de categoría 3. Entonces la ventaja que generalmente aquí los huracanes llegan pues ya debilitados, ¿no? Aunque hayan alcanzado categoría 4, categoría 5 en el Pacífico Central, aquí generalmente ya llegan
pues debilitados, ¿no? También hemos tenido pocos huracanes de categoría 2, ¿sí? Hemos tenido a Paul en el 82, a Henriette en el 95, Marty en el 2003 y John en el 2006. Son los huracanes de categoría 2 que nos han impactado, ¿sí? En estos 55 años. Okay. Oiga, doctora, en ese sentido, ¿qué características están diferenciando entonces en la escala de Saffir-Simpson, un 2, un 3 y obviamente estos que estaban, bueno, el más cercano es Teodil, ¿no? A categoría 4. ¿A qué se refieren esas categorías? Bueno, es la intensidad de los vientos, ¿sí? Como mencionaba, cuando se forman, es una depresión tropical a tener vientos más intensos. Cuando superan los 63 kilómetros por hora, pasa a ser una tormenta tropical. Por encima de los 119 kilómetros por hora ya pasa a ser un huracán de categoría 2. Y así, entre más intensos sean los vientos, pues vamos a tener una categoría mayor. Ya cuando tenemos vientos por encima de los 240 kilómetros por hora, ya se considera un huracán de categoría 5. Entonces, es la intensidad del viento la que nos da la categoría de Saffir-Simpson. Y en esta trayectoria histórica que nos comenta y supongo de sus proyectos de investigación, entonces, ¿cómo ha visto la tendencia en sus gráficas, en sus reportes, en estos en los que ha participado? Sí, bueno, he estudiado diferentes características de las trayectorias, ¿no? Si analizamos el número de ciclones que se han formado, ¿sí? Pues tenemos años que ha habido poca actividad ciclónica, ¿sí? El año en que menos actividad ciclónica se ha reportado desde que tenemos historia es el 2010, en el que nada más se formaron 7 ciclones tropicales en el Pacífico, ¿sí? Ha habido años con una gran actividad ciclónica, hablando del Pacífico, ¿verdad? Específicamente, que fue en 1992, en el que hubo 24 fenómenos, ¿sí? 24 se formaron, seguido del año 2018. En el 2018 tuvimos 22 ciclones tropicales en el Pacífico. La diferencia entre 1992, que es el año con mayor actividad, y el 2018, es que en el 92 no se presentó ningún huracán de categoría 5, mientras que en el 2018 sí tuvimos la presencia de 2 huracanes de categoría 5, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Pero hay ciertos ciclos, o sea, si vemos la serie, vemos como una ondulación, ¿no? Periodos bajos, empieza a incrementarse, vuelve a disminuir, vuelve a aumentar, disminuye, y así hay una cierta ciclicidad en la actividad ciclónica. Entonces, pues cuando participé en el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático, hice el análisis, bueno, inicié este análisis, lo he ido complementando, por supuesto, en relación a, bueno, si nos separamos en décadas, ¿cuál es la década en la que ha habido mayor actividad ciclónica? ¿Sí? Entonces, nos vamos en que en número de ciclones, si tomamos la década que va de 1979, 10 años de ciclones, hasta 1988, tuvimos un promedio de casi de 17 ciclones tropicales por año, ¿sí? Ese es el promedio más alto, seguido de la última década, que es la del 2009 al 2018, ¿sí? Que también fueron casi cerca de 17 ciclones por año. Pero en este intermedio, del 88 al 2009, están 2 décadas en la que la actividad ciclónica disminuyó. Entonces, entre el 89 y el 98 fue menor, tuvimos en promedio 15 ciclones tropicales, pero en la década que va del 99 al 2008, el promedio fue nada más de 14 ciclones tropicales por año.
Entonces es aquí donde decimos, bueno, entonces no se ve claramente una tendencia a que se estén incrementando, sino que más bien hay cierta variación por décadas. Esto pues lo he asociado también a otros fenómenos que se presentan en el Pacífico, como son las oscilaciones decadales del Pacífico. Estas oscilaciones decadales pues son periodos que tenemos en el Pacífico Norte, periodos de temperaturas altas que van de 10, 20 años donde la temperatura es mayor, y luego tenemos 10, 20, hasta 30 años con menor temperatura, y así sean ciclos, ¿no? de periodos decadales de altas y bajas temperaturas. Y se ha visto que hay una relación con la actividad ciclónica, ¿sí? Si hablamos de intensidad de los ciclones, podemos separar, ¿no?, en los ciclones de baja intensidad, que se llaman huracanes de categoría 1 y 2, contra los ciclones de alta intensidad, que serían 3, 4 y 5. El periodo también con ciclones de mayor intensidad fue en la década del 89 al 98, ¿sí? Y después, en la década del 99 al 2008, disminuyó muchísimo la proporción de huracanes de alta intensidad. En esta primera década que mencioné, del 89 al 98, pues hubo más o menos un 35% de todos los huracanes que se formaron alcanzaron categorías de 3, 4, 5, o sea, huracanes mayores se les suele llamar. Mientras que en la siguiente década, del 99 al 2008, solo el 20% de los ciclones que se formaron alcanzó una intensidad mayor, ¿sí? Pero bueno, luego viene esta última década, considerando del 2009 al 2018, falta incluir el 2019 en el estudio, pero en esta última década se incrementó otra vez la proporción de ciclones de alta intensidad, fue más o menos del 23% del total, no, perdón, del 33% del total de los ciclones que se formaron alcanzaron intensidades mayores, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos que pues no es tan fácil decir, ¿no? Ahora ya por el cambio climático tenemos huracanes más intensos, tenemos mayor número, pues no es tan obvia la tendencia, ¿no? Como mencionaba, bueno, también tenemos una serie de tiempo muy corta, no sabemos cómo se comportaban hace 200 años, hace 300 años, cuántos ciclones llegaban, no tenemos esa información, por lo tanto, pues es una serie de tiempo muy corta la que tenemos, pero con esa información, pues no es muy clara, así que digamos, ya el cambio climático está afectando de tal forma que se ha incrementado la actividad ciclónica, como se suele asegurar muchas veces, ¿no? Y esto no es tan sencillo porque si se incrementa la temperatura del mar, ¿sí? Diríamos, bueno, entonces tenemos mayor posibilidad de que se formen ciclones, pero también al haber más evaporación, las condiciones de viento en la troposfera son más irregulares. Y para que se forme un ciclón tropical, otra de las características que se debe presentar es que el viento de la troposfera sea uniforme, ¿sí? Se le llama cizalladura de viento, que no haya cizalladura de viento. Entonces, un océano más cálido, pues lo que propicia es mayor cizalladura de viento, y entonces no es compatible con la formación de huracanes. Entonces, por eso no es tan directa la relación, mayor temperatura, mayor número de ciclones, ¿sí? Lo que sí ocurre es que, bueno, podemos tener un área más grande propicia para la formación de ciclones, ¿no? Si se incrementa la temperatura, pues puede ocurrir que se presenten ciclones más al norte. No hay evidencia tampoco de que eso esté ocurriendo. También en el estudio que hice para el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático, también analicé
la posición en que se forman los ciclones, en qué latitud, en qué longitud se forman, y tampoco hubo una tendencia clara a que se estén formando más al norte, sino que hay periodos en que la formación de los ciclones es más al norte, otros periodos en que se dan más al sur. Entonces no hay una tendencia clara, ¿no? Fíjese que al final iba a comentar eso de el tránsito en la península, porque entiendo que conforme algunas serranías están por aquí, se va también rompiendo la velocidad del viento y ya al norte pues ya va de subida, ¿no? Entonces se entiende, pero el año pasado pasó una anécdota, así nada más para regresarnos a este tema, que en uno de los ejidos del norte recuerdo que hasta llovió y se inundó y para muchos conocidos ahí que fue en la zona del ejido de Vizcaíno, de la reserva de Vizcaíno, pues no es muy común, de hecho fue hace un par de años, no fue el año pasado, pues que se les introdujo el agua, ¿no? Hasta incluso pues en la zona de los sembradíos, ¿no? Y sí quedó como un registro un poco temeroso de por qué había pasado eso ahí, ¿no? Si es hasta pues la zona desértica. Sí, no sé si vio sí, ese caso. Sí recuerdo fue un ciclón que subió bastante al norte. Pues sí, es poco común, pero pues un solo evento no puede ser evidencia de un cambio, ¿verdad? Si ya viéramos constantemente que está ocurriendo, entonces ya podríamos pensar en cambio. Porque pues lo que siempre yo menciono es que no existen dos ciclones iguales, ¿sí? Nunca han existido dos ciclones que sean exactamente iguales, todos tienen características diferentes, trayectorias diferentes, y entonces pues hay ciertos patrones en las trayectorias, pero cada uno es diferente, entonces un solo evento que se forme muy al norte o que transite y llegue muy al norte, pues tampoco es evidencia de cambio, ¿no? También tenemos otros fenómenos que afectan, que es el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Cuando tenemos un fenómeno del niño, si se extiende, las temperaturas cálidas se extienden muy al norte, y entonces los ciclones suelen viajar mucho más al norte, suelen tener trayectorias más largas que incluso han superado los 30 grados norte, manteniéndose como ciclón tropical, porque a veces los ciclones que pasan de los 30 grados norte, principalmente en el Atlántico, en el Pacífico es rara vez ocurre, se transforman en lo que se llama un huracán extratropical. Un huracán extratropical pues ya tiene características diferentes, porque ya no es un huracán de agua caliente, sino se transforma en un huracán de agua fría. Muchos de los huracanes del Atlántico que viajan muy al norte, que a veces llegan hasta Canadá, cuando llegan a ciertas latitudes se transforman en un huracán extratropical, ¿sí? Pero aquí hemos observado en periodos del Niño, que tenemos aguas cálidas muy al norte, que permanecen como ciclones tropicales y viajan muy al norte y tienen trayectorias larguísimas, ¿sí? Entonces, esa es la característica, son estos fenómenos que influyen, ¿verdad?, que son pues no tan independientes del cambio climático, porque también el fenómeno del Niño pues se va modificando debido al cambio climático, ¿no? Su intensidad, sus efectos, pero pues lo podemos ver como un fenómeno aparte, ¿no? Que también siempre ha existido. Y bueno, y con relación a la precipitación y la importancia por eso de este sistema, de toda la carga de agua que viene a depositarse en nuestro estado, ¿cuáles son las medidas o que ha encontrado usted, si ha sido con mayor precipitación los siguientes años, así como en estos periodos que nos manejó, o cada vez es más aire, ¿no? No sé. Pues no, es que depende del huracán, ¿no? Hay huracanes que, pues por su misma trayectoria, a veces llegan por ejemplo, a la Sierra de la Laguna, suelen precipitar ahí la mayor cantidad del agua.
Otros, depende de la estructura del huracán, no es tanto que haya periodos o que sean huracanes que no tienen agua, todos tienen agua porque están conformados precisamente por la humedad, ¿no? Un huracán es una máquina de vapor, y entonces está conformada por vapor, por el vapor de la evaporación del agua cálida en donde se están moviendo. Entonces, todos tienen agua, pero a veces se conforman de forma más compacta, a veces se expanden más y abarcan con precipitación por mayores regiones son su nubosidad es irregular o presentan desprendimientos nubosos que aun cuando estén lejos de tierra pueden dejar precipitaciones importantes. No se ha observado así un periodo en que tengamos mayor precipitación o menor. Puedo mencionar algunos de los ciclones que han dejado más agua de estos pues 54 años que mencionaba de historia que tenemos. Pues tenemos al huracán Kiko, que ya mencionaba, del 89. La precipitación máxima que tuvo en 24 horas fue de 302 milímetros. Esto es en 24 horas, tuvieron acumulados mayores porque pues llovió durante 3 días seguidos, por ejemplo, ¿no? Pero le voy a mencionar la precipitación en 24 horas. Los mayores, pues está Kiko, está Nora. Bueno, Kiko ya mencionaba que impactó con categoría 3 y fue en Los Cabos, ¿no? En la estación meteorológica que se llama Las Barrancas, en Los Cabos, fue la mayor precipitación que presentó, que fue de 302 milímetros. Luego tenemos al huracán Nora, que impactó en 1997 con categoría 1 y tuvo una precipitación de 318 milímetros en San Bartolo. Fue la máxima en 24 horas. Después tenemos el año siguiente a Isis, que fue también un huracán de categoría 1. Ese también fue un huracán que ingresó al Golfo, ingresó por el Golfo, bueno, siguió su trayectoria por el Golfo. Ese tuvo una precipitación de 386 milímetros en la ribera. Y de ahí tenemos a Juliet. Si recuerdan a Juliet, fue un huracán que llegó con categoría 1, alcanzó categoría 4, pero se debilitó antes de llegar a la península. Alcanzó la categoría 1 cuando estaba muy cerca ya de la península, impactó de hecho con categoría 1 a la altura de Todos Santos. Y pues se mantuvo estacionado 3 estación de agua caliente, se reportaron 400 milímetros en 24 horas. El acumulado fue pues mucho mayor, por encima de los 1000 milímetros, ¿no? En varias estaciones. Es uno de los ciclones que más agua ha dejado, aunque era un huracán de categoría 1 cuando llegó aquí. Después tenemos al huracán John, ¿sí?, que reportó 449 milímetros en la estación de San Bartolo. Este huracán, que fue un huracán que ingresó con categoría 2, también en el Pacífico había alcanzado la categoría 4, y como ya mencionaba, cuando aquí llegan ya afortunadamente se han debilitado, ¿no? Ya se había debilitado a categoría 2 y atravesó la península, más o menos como lo hizo Odile, atravesó la península y aunque hubo mucha precipitación en la parte sur, ya cuando llegó a Mulegé, ya debilitado de hecho a depresión tropical, las lluvias en Mulegé fueron muy intensas, ¿sí?, de tal forma que inundaron todo Mulegé, se desbordó el río en Mulegé, entonces causó muchísimos daños, ¿no?, este huracán, principalmente por la precipitación, porque ya era una depresión tropical cuando llegó ahí, y todo pasó con categoría 2. Y después tenemos a Odile, que el acumulado en 24 horas, el más alto, se presentó en San Javier,
490 milímetros en 24 horas. Claro que el acumulado total también alcanzó en algunas estaciones hasta los 900 milímetros, ¿no? Pero ya fue acumulado de varios días. Entonces, en Mulegé también se presentaron más de 400 milímetros en 24 horas, ¿sí? Este ciclón, pues ya saben, nos atravesó con categoría 3, atravesó toda la península. Y pues no podemos dejar de mencionar a Lisa, que Lisa es el huracán de categoría 4 que más se ha acercado. El ojo del huracán Lisa no entró a tierra en Baja California Sur, pero pasó muy cerca de La Paz, pues con categoría 4. Entonces, pues sí hubo vientos muy intensos, porque aunque el ojo del huracán no toque tierra, lo que es el radio de vientos máximos no está pegado al ojo, sino está pues ligeramente alejado de lo que es el ojo del huracán. Los vientos de un huracán, en el centro del huracán, en el ojo, no hay viento, ¿no? No hay viento, no hay lluvia, todo es calma, y los vientos crecen linealmente hasta cierto radio en donde son los vientos máximos, ¿sí? Es toda una región del huracán de vientos máximos, y después decaen exponencialmente, o sea, decaen rápidamente ya cerca del radio de vientos máximos, pues puede haber vientos muy ligeros. Entonces el huracán Lisa, pues aunque no tocó tierra, sí pasó el radio de vientos máximos, sí estuvo dentro de Baja California Sur. Y la precipitación en 24 horas en San Bartolo, que fue la estación que más registró, pero pues de 420 más muertes reportadas a nivel nacional de todos los huracanes, incluso los huracanes del Atlántico, como Vilma de categoría 5. Muy interesante, la memoria histórica siempre es necesaria para las medidas pertinentes. Usted ha estado mencionando, muy curiosamente, a veces conocemos muy poco, pero ¿cómo se lleva ese proceso de investigación o este proceso tan minucioso de recopilar tantos datos, doctora? ¿Cuál es la estructura que usted necesita como investigadora ahora en esta parte para realizar su espacio de investigación, ¿no? Para comunicarle un poco a los estudiantes o compañeros de trabajo que están aquí? ¿Cómo se lleva este proceso? Bueno, pues esta es toda una recopilación, ¿no?, de toda la información. Yo voy haciendo un seguimiento en cada ciclón, pues voy haciendo el seguimiento a cada momento, ¿no?, recopilando la información de la velocidad de los vientos, la precipitación. Bueno, la precipitación, bueno, yo no cuento con estaciones meteorológicas, climatológicas, ¿verdad? Pero entonces nos basamos en las estaciones climatológicas que hay de la CONAGUA, ¿sí? Ellos nos proporcionan toda la información de precipitación para todas las estaciones meteorológicas que hay en el estado, e incluso yo tengo de todo el país, ¿no?, de las estaciones climatológicas. También pues se recopila la información del Centro Nacional de Huracanes, que ellos van proporcionando también toda la información de la velocidad de viento, la velocidad de traslación, la ubicación del ciclón en cada momento, su intensidad, toda esa información se va recopilando, ¿no?, y pues generando bases de datos donde se almacena para analizarla, ¿no? Y bueno, pues hacen los análisis estadísticos necesarios, y igual pues se recopila toda la información que hay acerca de las condiciones del océano, ¿no?, las temperaturas,
lo que son los fenómenos, el fenómeno del niño, la niña, cómo se están comportando y también lo que mencionaba, las oscilaciones decadales del Pacífico. Entonces se recopila toda la información y se va asociando, ¿no? ¿Qué relación hay con el fenómeno del niño? Se hacen análisis estadísticos, ¿sí? Entonces ese es el proceso para la investigación. Sí. Excelente. Y como profesora, como investigadora, ¿cómo la encontramos? ¿En qué líneas abiertas para que algunos estudiantes o posibles especialistas se quisieran incorporar? Es decir, entiendo que da clases de matemáticas aplicadas a muchas áreas, ¿no? Pero en específico Sí. su línea, ¿cómo la pueden encontrar los estudiantes? Pues en ciclones tropicales, ahorita participo en algunos proyectos. Hay un proyecto que participo del centro, el CEMIE Océano se llama. Tenemos un proyecto también aquí financiado por CONACYT, que es sobre vulnerabilidad asociada a ciclones tropicales, vulnerabilidad en las viviendas. Y pues es eso, ¿no? Bueno, también trabajo investigación educativa, estoy a cargo de toda la investigación educativa de la universidad, claro. Pero en relación a ciclones, pues en esos proyectos estoy participando. Pues sí, precisamente ligándolo, ¿no? Para la diversidad de carreras que tenemos aquí y que usted hace, pues conoce bastante, yo creo que ya todos los perfiles y necesidades de muchas carreras y licenciaturas que oferta la universidad. Entonces, ¿qué puede recomendarle a los estudiantes? Por ejemplo, en el área de sociales, como dice usted, entran muy bien esta perspectiva de la vulnerabilidad social frente a fenómenos naturales, tanto en comunidades rurales, pero ya lo vemos ahora también dentro de estos espacios urbanos que tenemos, por los arroyos, en el área de economía, por el impacto económico, por ejemplo, CONODIL, ¿no? Ahí hay pendiente bastante estudio de todo este colapso pequeño, pero bastante duro de la economía, y que fue derivado porque aquí lo principal fue el fenómeno, ¿no? Pero se van desdoblando siempre todos los acontecimientos que lleva un fenómeno así. Entonces, ¿usted qué más puede como comentarles a los estudiantes? ¿Qué otras áreas hay ahí para cuando hablemos de ciclones? Bueno, es que en realidad tiene muchas vertientes. Bueno, tenemos la carrera de protección civil, ¿no? Ahí también podría entrar muy bien todo esto de los ciclones. Pero aún yo doy clases en biología marina y he dirigido varios trabajos, al menos de estancias de investigación, dirigidas, por ejemplo, al impacto de los ciclones en las tortugas. Ahorita tengo un chico que va a empezar a estudiar el impacto de los ciclones en el comportamiento de los tiburones, ¿sí? Se han hecho estudios acerca del impacto de los ciclones en los corales. Entonces tiene muchas aplicaciones, ¿no? Tenemos muchas vertientes donde se puede estudiar. Donde se puede trabajar, ¿no? ¿Eso está miembro de un cuerpo académico dentro de la universidad donde lo podamos localizar? ¿O es este grupo de trabajo ahorita de investigación en específico en el que está? Sí, cuerpo académico en sí no tengo. Habíamos formado uno en biología, pero aún no se consolidó. Entonces, pues yo estoy prácticamente independiente, participo en varios proyectos, pero no tengo un laboratorio en sí, un proyecto así. No, pero bastante trabajo con el quehacer de la investigación educativa, por cierto, y muy transversal siempre sus aportaciones. Bueno, pues no sé, doctora, si quiera dejar alguna motivación en específico para los estudiantes, precisamente, ¿no? Que ahorita en esta etapa hay muchas plataformas que están abriendo tanta información, que estamos pudiendo tener tantos investigadores en línea de otros países, que usted quisiera también de recomendarnos buscar este centro de investigación a nivel internacional, pero también sus colegas nacionales. No sé qué les pueda comentar a los chicos. Bueno, pues como mencionaba, yo pertenezco a la red
temática de CONACYT, de fenómenos, de riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos. Y pues ahí hay investigadores a nivel nacional e internacional que están interesados en trabajar estos temas. Entonces ese sería por dónde buscar, ahí podemos contactar a mucha gente interesada en el tema. Ok, pues muchas gracias, doctora Leonora, por el tiempo, por esta pequeña tarde de días nublados a propósito, para seguirnos educando, pero principalmente seguir acercando, ¿no?, el conocimiento científico que se hace en la universidad con bastante pertinencia para estos temas, para poblaciones también en que más adelante en el siguiente programa tendremos por ahí un invitado que nos va a hablar desde la perspectiva documental, sobre el caso de Odile. Y en el caso de familias, ¿no?, que vienen de otros estados y no están acostumbrados a este tipo de intensidad, principalmente la intensidad de los fenómenos, ¿no? Obviamente si llueve en el Pacífico, pero con este tipo de intensidad. Y pues es la idea comenzar a seguir en esta divulgación del tema de ciclones todo este mes. Le agradecemos a la doctora Leonora, pero también un especial agradecimiento. Hemos tratado de que esta charla llegue también a otros espacios de comunicación, como a través del Club de Ciencia de México y el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología en el estado. Esperemos que también estos recursos que vamos generando a manera de entrevistas sean también para la formación académica de que nos estén escuchando de otras unidades, como las preparatorias y secundarias, y que está a la mano muchas de las investigaciones de la doctora Leonora también. Su correo por ahí lo podemos también comentar, de la universidad, si se quieren acercar. Bueno, pues esto es todo. Fue una primera edición de este trabajo que se viene impulsando ya a tiempo, este programa de radio, pero la idea es seguirlos acompañando siempre en estas etapas. Pues sería todo. Mi nombre es Miriam Bautista, creo que ya se los había comentado al principio, pero les reitero, ahí estamos pendientes cada martes a partir de este mes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Que estén bien. Bueno.